Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos con mucho gusto para usted desde el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, muchas gracias por acompañarnos. En el sexenio anterior, que fue de 2006 a 2012, Felipe Calderón Hinojosa, jefe del Ejecutivo en ese periodo, le declaró la guerra al narcotráfico. Y desde ese entonces se vive una situación de violencia generalizada que impregna el estado de cosas en una buena parte del territorio nacional. En este momento, los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas y Tamaulipas viven momentos de gran tensión social. En este panorama, el estado de Tamaulipas no ha dejado de ser un foco rojo y por este motivo ha sido tema de estudio en el Colegio de la Frontera Norte por parte de algunos de sus investigadores e investigadoras. Y lo han hecho directamente en el campo de trabajo, ya que el COLEF cuenta con 2 sedes en ese estado, una en Nuevo Laredo y otra más en Matamoros. También tenemos otra sede en Ciudad Juárez y en toda la frontera, pero en estas ciudades han sido marcadas por el tema de la violencia. Y de eso vamos a hablar hoy. El Estado, violencia y ciudadanos. Para eso me acompaña la doctora Artemisa López León, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, adscrita al Departamento de Administración Pública del COLEF en la sede de Matamoros. Bienvenida, Artemisa. Gracias. También está con nosotros el doctor Vicente Sánchez, con estudios en América Latina Contemporánea, y es profesor investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en la sede de Tijuana. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Bien, pues comencemos con un panorama general, doctora. ¿Cuál es el papel del Estado en el tema de la violencia social? ¿Qué le corresponde? Más que le corresponde, yo creo que en el caso de Tamaulipas tendríamos que ver qué papel ha jugado en la generación también de la violencia, no nada más lo que le corresponde hacer ahorita para la etapa de contención más que de prevención, sino qué ha hecho, ¿no? Por algo hay 2 gobernadores con procesos penales en Estados Unidos, ¿no? El vínculo entre narcotráfico y poder político en Tamaulipas ha sido muy evidente y bueno, investigadores como Carlos Flores Pérez pues lo han demostrado históricamente, ¿no? Entonces más bien es qué ha hecho el Estado en este Estado de la República y cómo podríamos intentar revertir eso, ¿no? Eso creo que es parte de lo que hace compleja la realidad en Tamaulipas. El papel del Estado como figura es una figura en la que permite que la sociedad pueda convivir, porque el Estado tiene esa función de conservar las relaciones sociales en su justa medida. Lo que nos quiere decir entonces es que no solamente no ha hecho eso, sino que ha provocado este estado de cosas, es decir, ha sido parte de la situación. Pues no sé si nada más ahí, pero se hace más evidente y bueno, hay investigadores que lo han trabajado más desde la seguridad pública. Bueno, Vicente es uno de ellos para el panorama, quien tiene el panorama acá para toda la frontera, yo creo que es él. Y en el caso de Tamaulipas, pues Guadalupe Correa Cabrera, ¿no? Que se han enfocado a ver más bien esta situación, ¿no? Aquí creo que el asunto es precisamente eso, ¿no? El papel que debería tener el Estado y el papel que tiene de facto el Estado en esta situación, ¿no? Justamente, Vicente, tú que has estudiado esto en términos no solamente de Tamaulipas, sino en términos generales en México, ¿tú consideras que el Estado en general, el Estado mexicano, está cumpliendo con su función? Porque vemos, ahorita mencionamos algunos estados, pero si nos vamos estado por estado, en todas partes tenemos situaciones complicadas con el tema de la violencia. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo el Estado su función? No, desde luego que no, porque teóricamente el Estado en general
surge justamente como un tema de seguridad, es decir, es el garante de que la sociedad no se autodestruya, ¿no? Entonces, en la teoría clásica se habla justamente del estado del contrato social, que implica justamente que los miembros de una sociedad no ejerzan violencia de unos contra otros y que entonces el Estado garantiza que el conflicto se dirima por otros canales. Entonces, si vemos el estado de violencia que tenemos desde hace ya décadas, pues es obvio que el Estado mexicano no viene cumpliendo con esa prerrogativa que es un atributo exclusivo. Tú has estudiado particularmente el estado de Tamaulipas. Has estado colaborando con algunos de los libros. Tienes un artículo en Matamoros Violento, un libro del COLEF. ¿Qué es lo que has encontrado? Me gustaría que nos ayudaras a entender esta espiral de violencia que se ha generado particularmente ahí, con características muy especiales. Por ejemplo, retenes de los mismos narcotraficantes que a ciertas horas toman el control. ¿Qué has encontrado desde el punto de vista de la investigación? Desde el punto de vista de la investigación y más bien como potosina que llegó a Tamaulipas hace 11 años, a mí lo que me tocó fue vivir el cambio de la situación en Tamaulipas, ¿no? En el 2010 con el parteaguas, que es lo que manejamos justamente en este libro de Matamoros Violento y en otro estudio muy interesante que coordinó otro investigador aquí de COLEF, Mario Jurado Montelongo, donde analizamos la manera en que las familias en las 10 ciudades más violentas de Tamaulipas cambió su vida a partir de esta situación, ¿no? Entonces, no solo desde la investigación, sino en la vida diaria se vive esto. Y lo vemos a través de entrevistas y lo vemos nosotros mismos diariamente, ¿no? Aprendimos a convivir en esta situación de los retenes, de ver el Estado militarizado. O sea, eso es una realidad. Yo este año me ha tocado viajar en varios lugares del país y para mí es una cuestión bastante sorprendente cuando no veo policías, cuando no ves marinos, cuando no ves militares, cuando no ves ciertas cosas que si no las vemos un día en Tamaulipas creo que más bien nos preocupamos de qué está pasando, ¿no? Sí. Volvemos en un momento. Usted está viendo Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de Estado, violencia y ciudadanos. Qué difícil, qué difícil. Yo estuve en Matamoros pues hace 4 años exactamente y bueno, la gente me decía, bueno, en primer lugar que sí, ¿por qué iba a Matamoros en particular cuando se estaba viviendo esa situación? Y luego, bueno, fue por razones de trabajo obviamente y la conversación con la gente era permanente. Ese era el tema. Y todo mundo diciéndote que no salieras después de tal hora y que no salieras solo. Y unas historias muy difíciles para la sociedad civil. Y en ese sentido, Vicente, ¿qué papel ha jugado y está jugando en este momento la sociedad civil en términos generales con respecto a la violencia que se vive socialmente en México? Porque luego quiero hablar del caso particular de Tamaulipas y Matamoros en particular. ¿Qué papel jugamos los ciudadanos en todo esto? Pues es un papel relevante, digamos. Hay un primer momento cuando vienen esas oleadas de violencia. La primera actitud que toma la gente es retraerse y encerrarse, ¿no? Autoencarcelarse, digo yo, porque siempre se enrejan y se ponen a una inversión enorme en una autoprotección. Entonces, y generalmente los gobiernos locales llaman a que la gente no salga para que no se exponga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, lo que ha demostrado la participación social, justamente a partir de que viene un segundo momento en que la gente no puede estar, sobre todo los jóvenes no pueden estar tanto tiempo encerrados, entonces requieren
de socializar y de ejercer sus derechos en el espacio público. Entonces lo que ha pasado es que se autoorganizan, ¿no? Entonces de manera espontánea van surgiendo organizaciones civiles que van reclamando su espacio y sus derechos en esos espacios. Y es la manera en que se va reconstituyendo el tejido social nuevamente. Hay experiencias, la de Tijuana, la de Ciudad Juárez, la misma Guadalupe, en Nuevo León, en Torreón, en otras ciudades donde la sociedad civil es la que se ha puesto a la vanguardia y ha obligado a que los gobiernos locales pues tomen un sendero también distinto en términos de la prevención, que es el papel que juegan los gobiernos locales en términos de la seguridad. Y en ese sentido creo que el propio gobierno a nivel nacional, en esta administración actual, pues justamente retoma algunas de las experiencias para replantear que no solamente es la parte de contención operativa con toda la parafernalia paramilitar y militar que pone a disposición de la seguridad, sino que es necesario contar con la sociedad civil justamente para poder articular otra vez a esta sociedad y generar anticuerpos. Sí, en el caso de Tijuana, por ejemplo, lo que vivimos aquí hace algunos años, la participación social fue fundamental para contener la violencia. Dos cosas, doctora. La primera, los radioaficionados en Tamaulipas, en Matamoros, que generaron unos canales de comunicación para estar avisando dónde había problemas o dónde había retenes que no eran de los militares. Y otra cuestión que tiene que ver con algo que ha sucedido en otros estados, que son las autodefensas. Y por ahí leí algo de lo que tú has trabajado, de por qué no hay autodefensas en Tamaulipas. Esas dos cosas. Bueno, primero, sobre los radioaficionados, yo creo que es una de las maneras de estas respuestas ciudadanas. Lo que hay en Tamaulipas no es esta respuesta masiva que sí se ha dado con estas grandes marchas contra la violencia y por la paz. Ha habido intentos, pero la misma situación, yo creo que estamos precisamente en esas oleadas que dice Vicente, estamos en esta etapa de tratar de configurarlo, ¿no? En marzo, abril, si no me equivoco, se programó, por ejemplo, una marcha en Ciudad Victoria contra la violencia que tuvo que cancelarse por motivos de violencia, ¿no? Entonces estamos en esa etapa. Y los radioaficionados son una de las expresiones de la ciudadanía para protegerse, pero también han funcionado los blogs. O sea, los blogs a través de redes sociales ha habido un papel muy, muy activo. El WhatsApp ha sido fundamental para ir pasando información. Y la otra es como aprender la dinámica de la violencia, ¿no? A final de cuentas, vivir en una sociedad como esta, tenemos que aprender a vivir. Y es lo que dice Vicente, no podemos estar en ese autoencarcelamiento, y ahorita realmente están regresando, por ejemplo, los norteamericanos a Matamoros, ya se ven otra vez vehículos, que tiene que ver, creo yo, no lo he estudiado, pero me parece que tiene que ver con esto de que les rinde su dólar más. Claro. Entonces, porque se nota en los supermercados, se nota en la calle. Entonces es como aprender un poco esta dinámica, ¿no? Replegarse si se sabe que en tales zonas pasa algo. Y los blogs, los radioaficionados, como apoyo a protección civil. Y sobre todo redes ciudadanas, tejido muy sutil, digamos, que es lo que ha estado ayudando a que la vida no se pare y continúe. Sobre las autodefensas, en realidad es que Tamaulipas, la acción colectiva en Tamaulipas no ha sido una sociedad tan proactiva como si ha sido en Michoacán, por ejemplo. No lo ha sido. Entonces, es un poco difícil que se generen estas grandes movilizaciones. Una zona muy activa en esto ha sido Tampico, pero también ha tenido sus costos, ¿no? La muerte de los líderes natos que han guiado estas grandes marchas. En Tampico es donde empezaron, bueno, en Nuevo Laredo, que es donde se dio más fuerte, en Tampico han sido más frecuentes, pero también ha tenido sus costos. Y de la parte de la población rural, que es la que me he enfocado yo más a analizar, la misma dinámica del campo no ha contribuido mucho a esto, y la facilidad de pasar al otro lado. Entonces ese es otro factor, pero sí, bueno, en marzo se dio a conocer la columna Pedro J. Méndez, que ha funcionado como célula desde hace más de 5 años.
que tiene más bien, ahorita no recuerdo bien el lema, pero era algo así que entre menos se noten, más efectividad en sus acciones, es también una forma de organización, pero ya más de tipo armado, ¿no? Entonces se ha dado esto, pero muy localizado en un municipio del centro de Tamaulipas, con otros municipios alrededor de carácter rural, en acciones más concretas, pero que han logrado defender su espacio, ¿no? Entonces, digamos, sí hay expresiones, pero no son estas expresiones masivas que hemos visto en la Ciudad de México, ni de gran envergadura como se han visto en Michoacán, ni esta gran organización de la sociedad civil como se vio en Juárez o aquí a través de otras expresiones de los jóvenes artísticas, pero sí hay ejemplos de cómo se ha dado esto y además creo yo que tenemos que considerar la etapa en que está ahorita. Ahorita hay una lucha abierta en Nuevo Laredo que tiene su reflejo, me parece, en Ciudad Victoria, por lo que se lee en las narcomantas, y que justamente hoy Valor por Tamaulipas sacó una nota sobre eso, ¿no? De los grupos que se han fraccionado en el narcotráfico y cómo están peleando la plaza de Nuevo Laredo. Entonces es el momento histórico también que estamos viviendo, ¿no? Siga con nosotros, volvemos en un momento. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión estamos conversando con investigadores del Colegio de la Frontera Norte sobre el tema Estado, Violencia y Ciudadanos. Vicente, esta situación desde el punto de vista de la ciudadanía es una manera de adaptación, pero entonces estamos yendo hacia un lugar en el que este es el camino social. No hay, no se vislumbra una situación de solución, no total, yo no me atrevería a decir eso, este tema del narcotráfico, mientras haya quien lo consuma, yo creo que pues va a haber quien lo produzca, pero bueno, ustedes son los expertos aquí. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido como hacia el futuro inmediato? Bueno, parte de los debates que hay no solamente en México, sino en otras partes del mundo, hablan de que parte de la violencia se genera justamente porque es el producto de la prohibición y generar el mercado negros. Entonces, estos giros negros y la disputa por la prevalencia entre los agentes que son los que participan ahí, se daba de forma violenta y pues se pone el ejemplo del alcohol y de otras sustancias prohibidas en sus momentos que han generado violencia y que cuando se legaliza, ¿no? También se evita, digamos, ese tipo de confrontaciones. Entonces creo que hay el tema de la prohibición que se está discutiendo en todas partes. Bueno, el ejemplo de Portugal, que legalizó todas las drogas y que en realidad la violencia en general está muy controlada. Entonces, es como la hacia donde todo el mundo mira, ¿no? ¿Qué pasó en Portugal? Acá estamos hablando solamente de una sustancia, ¿no? La que tiene que ver con la cannabis. Pero de todas maneras, creo que hay otros elementos de violencia asociados a esta incapacidad de las instituciones para ejercer el control sobre la misma. Pero también el hecho de que estamos ante situaciones, en el caso de Tamaulipas es emblemático en ese sentido. Estamos muy recientemente entrando en un proceso de reorganización de la sociedad también en términos políticos. Y Tamaulipas, también algo de lo que ocurre es que la sociedad no se organiza porque también ha estado bajo un régimen de control corporativo durante décadas. La historia del PRI está ahí en Tamaulipas prácticamente. Entonces, hasta recientemente se dio la alternancia que todavía está por tomar posición el nuevo gobernador de un partido distinto al del PRI. Entonces, eso nos habla mucho del control que llegaron a ejercer ciertos grupos a nivel territorial en ese estado. Recordar que Tamaulipas, además, representa en términos de la vínculo, digamos, exterior a través de las relaciones comerciales, más del 35% del comercio internacional pasa por las aduanas de Tamaulipas. Entonces, lo que significa eso en términos de una línea de comercio ilícita en un mercado global, pues digamos que además es la frontera más cercana hacia el resto del país. Sí. Entonces esto implica muchos factores, muchas líneas, diríamos, que es complejo articular, pero en Tamaulipas operaron dos estados, el estado legal y el estado en la sombra, ¿no? Y había arreglos entre ellos.
Lo que pasa en los años 80 es de que el Estado ilegal empieza a sobreponerse al Estado legal, de alguna manera, escala en posiciones y de alguna forma establece una asociación mucho más abierta entre el crimen y el Estado en términos institucionales. Entonces, lo que tenemos ahí es una disputa tanto a nivel de las propias organizaciones que se disputan en el mercado, pero también entre estas y el Estado. Entonces hay como una doble vía de violencia que están ejerciendo, y no solamente es narcotráfico, ahora estamos en situaciones, y eso es lo más complejo en México. Estamos hablando no solamente de sustancias psicoactivas, sino estamos hablando de un mercado de armas, estamos hablando de un mercado de migrantes, porque además ahora tenemos gente que no viene solamente del país, sino de otros países que por la situación de México en relación a Estados Unidos, pues lo tienen como trampolín. Entonces hay redes, digamos, internacionales que operan en México, y en esas zonas son muy propicias. Tenemos el mercado de hidrocarburos en el caso de Tamaulipas, pero en otros estados tenemos el de la minería o el de las maderas preciosas, etcétera, etcétera, que son mercados ilícitos que ahora están en el ámbito de la globalización del crimen. Entonces, todo este tipo de cosas generan, diríamos, organizaciones que multiplican sus acciones y que se hacen mucho más complejas también de entender cómo es que operan el financiamiento, ¿no? Cuando el Estado ataca una de estas líneas de ingreso para ellos, ellos ejercen otras acciones como la extorsión o el secuestro. Entonces, todos son delitos de alto impacto que generan mucho temor en la población. Entonces, de ahí que el tema de la necesidad de mayor organización social y mayor articulación, pues es básico. Una cuestión que mencionabas es en relación con los radioaficionados y el papel que juegan. Hay que recordar que México, no solamente algunas regiones, sino México como país, es uno de los periodistas han sufrido mucho más atentados y homicidios, ¿no? Que quedan impunes generalmente. Entonces, a manos de agentes muy cercanos o muy involucrados en el crimen. Entonces en los lugares donde ocurren estas cosas, los medios que tenemos para comunicarnos de manera muy formal no operan dando noticias locales porque se exponen demasiado. Entonces surgen alternativas como estas redes sociales, los radioaficionados, etcétera, para sustituir el papel social que deberían ejercer medios formales que existen. Entonces es una manera de dar respuesta de parte de la sociedad de manera muy proactiva y muy espontánea a situaciones que está viviendo y de las cuales desgraciadamente está indefensa de las instituciones del Estado. Es un tema sumamente complejo que nos involucra a todos y necesitamos ser como muy inteligentes porque, bueno, va en ello la vida. Estamos terminando el programa. Una reflexión final, doctora. Hacia dónde va el trabajo de investigación y qué es lo que se pretende con estos trabajos de investigación obtener, qué le puede servir a la sociedad este trabajo que ustedes hacen. Pues yo creo que primero sirve para tratar de entender un fenómeno que nos cayó del cielo de sorpresa y que necesitamos documentarlo para empezar a entenderlo y tener elementos para reflexionarlo y generar soluciones, ¿no? Y yo creo que un gran pendiente que ahorita, bueno, desde el Colegio de México están haciendo ya investigaciones es las víctimas. Las víctimas, qué está pasando con las víctimas de toda esta violencia, ¿no? En el caso de Tamaulipas, bueno, San Fernando, que hace unos días se cumplió un aniversario más, pero aún no se discute, ¿no? Entonces creo yo que lo que nos sirve es eso, tener elementos para entender una problemática muy compleja que nos permite entonces sí encontrar soluciones viables. Y la otra, tenemos todavía deudas que tenemos que seguir analizando, y una de estas son las víctimas. Tamaulipas, primer lugar en secuestro durante varios años, y parece que no pasa nada, ¿no? Como lo dijo algún gobernador hace unos años. Vicente, una reflexión final. Yo creo que soy menos pesimista, diríamos, en ese sentido. A pesar de la violencia, está haciendo que la sociedad se organice. Desgraciadamente tenemos a nivel político, digamos, falta de continuidad en los programas del gobierno a los tres niveles.
Y entonces la única garantía de darle cierta continuidad a algunos programas y algunas acciones de la sociedad es justamente esta articulación de la sociedad a nivel horizontal. Entonces, entre más sociedad civil tengamos, mayor presión se ejerce sobre las instituciones para que funcione de la manera más correcta posible. Creo que esa es la vía de una solución más o menos cercana a lo que la gente aspira. Pues yo les agradezco mucho su presencia en Diálogos desde la Frontera. Nos invitan a todos a participar, a estar atentos y a hacer nuestra parte como sociedad civil. Muchas gracias. 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 Y a usted lo esperamos en otro Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.